Yo soy Pablo Rodrigo Hernández Ochoa y en este video voy a exponer sobre el tema de los diagramas UML de clases y de objetos. Para empezar, veremos lo que son los modelos UML. UML en sí significa Unified Modeling Language o lenguaje unificado de modelos. Es un lenguaje que nos permite modelar, construir o diseñar sistemas de software. Este lenguaje soporta un gran número de elementos de notación gráficos, además de llevar algunas reglas semánticas para poder realizarlos. Dentro de este lenguaje hay una gran cantidad de diagramas que se categorizarán más adelante. Ahora que ya conocemos lo que es el lenguaje unificado de modelos o UML, toca hablar sobre el origen del mismo. Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh crearon el lenguaje unificado de modelos en 1995 mientras trabajaban en Rational Software. Rational Software era un departamento que tenía IBM sobre desarrollo de software por aquellas épocas. 2 años después, en 1997, Object Management Group o OMG adoptaron a UML como un estándar para sus miembros, en los que se incluye a Hewlett Packard, IBM y Apple Computer, entre muchas otras empresas más. 8 años después, en 2005, el lenguaje fue publicado por la Organización Internacional de Estandarización, o por sus siglas ISO, y desde entonces ha sido revisado para mantenerlo actualizado. En el 2015 salió la versión más reciente, la cual es UML 2.5. ¿Por qué usar UML? Primero tenemos que es un estándar para escribir proyectos de software. Es apropiado para diseñar desde sistemas de información de empresas hasta aplicaciones distribuidas en la web. Es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema. El modelado proporciona una comprensión del sistema. Permite que los modelos sean interpretados sin ambigüedad por cualquier desarrollador. Esto debido a que el UML, al ser un lenguaje que incluye muchos diagramas y con unas reglas semánticas, además de los símbolos gráficos, permite que cualquier desarrollador o arquitecto de sistemas pueda entenderlos sin necesidad de consultar con el desarrollador original. Y además cubre la documentación de la arquitectura de un sistema y todos sus detalles. En la versión 2.0 existen 13 tipos de diagramas UML. Estos se pueden organizar en diagramas de estructura, diagramas de comportamiento y diagramas de interacción. Dentro de los diagramas de estructura tenemos los diagramas de clases propiamente, los diagramas de componentes, los diagramas de objetos, los diagramas de estructura compuesta, los diagramas de despliegue y los diagramas de paquetes. En los diagramas de comportamiento tenemos los diagramas de actividades, los diagramas de casos de uso y los diagramas de estados. Finalmente tenemos los diagramas de interacción, que vendrían a ser los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación, los diagramas de tiempos y los diagramas de vista de interacción. Ahora que ya conocemos la categorización de los diagramas UML, vamos a enfocarnos en el diagrama de clases. Un diagrama de clases es un tipo de diagrama que describe a un sistema mostrando clases, atributos y las relaciones que hay entre ellos. Se utilizan durante el diseño y análisis de un sistema. Permiten representar clases abstractas, lo cual se verá más adelante.
y pueden incluir paquetes, los cuales agrupan un conjunto de clases con algún tipo de relación. Ahora bien, las clases son la unidad básica que guarda toda la información de un objeto. Los objetos son instancias de una clase. Dentro de la estructura de una clase se definen los atributos y operaciones o métodos que serán los que tendrá el objeto. Ahora bien, sabiendo lo que son las clases y que ya mencionamos que podemos tener clases abstractas, tenemos que ver lo que realmente son esas clases. Son clases las cuales no pueden existir en la realidad y como tal no son instanciables sino en sus descendientes. Suele ser un depósito de métodos y atributos para ser compartidos y heredados por las subclases. Esto quiere decir que esas clases abstractas no pueden tener objetos. No podemos crear objetos de esas clases y que únicamente sirven para que se puedan instanciar objetos a los que heredan. Estas clases les comparten sus métodos y atributos, como por ejemplo se puede apreciar que tenemos una clase que es abstracta, es figura. En la realidad no existe tal forma, no hay una figura. Hay muchos tipos de figura, pero no hay una figura como tal. Entonces esta clase tiene los métodos de calcular área y mostrar. Y a su vez 3 clases más que son rectángulo, círculo y triángulo, las cuales están heredando de la clase abstracta, figura. Las clases abstractas se utilizan también para cuando tenemos clases en las que hay atributos que son parecidos. Entonces, para evitar ser ambiguo y repetir, se utilizan las clases abstractas. Por ejemplo, podríamos tener una clase que se llama usuarios y ahí en sus atributos colocar los atributos propiamente de un usuario que posiblemente tendría clientes y administradores como tal. Recordemos que ellos siguen siendo usuarios. Ahora bien, conociendo lo que son las clases, los objetos y las posibles clases abstractas, ahora sí podríamos ver qué es lo que habría dentro de un diagrama de clases UML. Dentro de la clase podemos encontrar sus atributos o características y sus métodos u operaciones. Dichos elementos pueden tener algún tipo de visibilidad como público, privado o protegido. Cuando son públicos, indica que los atributos pueden ser modificados y se pueden acceder a ellos a través de cualquier otra clase, no importa cuál clase sea. Cuando son privados, estos únicamente indican que la única clase que puede acceder a ellos y modificarlos es la propia clase. ¿Sí? Y por último tenemos la visibilidad protegido. En este tipo de visibilidad, tanto la clase propia como las subclases o clases que heredan pueden acceder y modificar esos atributos. Por lo regular, los métodos u operaciones suelen ser de tipo público y los atributos o características de tipo privado. Ahora bien, dentro de los diagramas UML podemos tener algunas relaciones entre nuestras diversas clases. Aquí hay algunos de esos tipos de relaciones. Primero tenemos la herencia. Indica que una clase derivada o subclase, hereda los métodos y atributos especificados por una clase, la clase base o superclase. Dicho de otra forma, la subclase puede acceder a los atributos y métodos heredados. En el ejemplo tenemos que la superclase persona le hereda a alumno
y a profesor. Esto quiere decir que si en persona tuviera atributos de, por ejemplo, su nombre, sus apellidos, su dirección, su teléfono, el alumno, la clase alumno, podría acceder a esos mismos atributos, al igual que la clase profesor. Ahora va la composición. Este tipo es un tipo de relación estática en donde el objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte del todo. Dicho de otra forma, una clase depende de otra para existir. Por ejemplo, tenemos que la clase dedos no puede existir sin la clase mano, lo cual es lógico. Por ejemplo, no puede haber una compra no puede haber un detalle de la compra si no hay una compra. Ese podría ser otro ejemplo. Proseguimos con la relación de agregación. Es un tipo de relación en donde el objeto base utiliza el incluido para su funcionamiento. Una clase no depende de otra para existir. Por ejemplo, la clase auto no depende de la clase llanta para poder existir. Y finalmente tenemos la relación de asociación. Permite asociar objetos que colaboran entre sí y no dependen entre ellos. Por ejemplo, la clase persona no depende de la clase ropa, pero se asocian entre sí. Una persona puede utilizar muchas ropas. Y proseguimos con los diagramas de objetos. En estos diagramas se utilizan para instanciar o crear los objetos de una clase. Son similares a los diagramas de clase, solo que se les da valor a los atributos de esa misma clase. Por ejemplo, tenemos la clase Agency Bank, la clase banco. El nombre del objeto sería Agency Bank. Y sus atributos son nombre del banco, la dirección IP del banco, el nombre de usuario, su contraseña y el número de cuentas que tiene. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido algo nuevo o se haya profundizado algo más sobre los diagramas UML de clases y de objetos. Y nos vemos pronto.